En este capítulo ya vamos a ponernos con cosas un poquito más interesantes. Lo divertido de cualquier lenguaje de programación no es el lenguaje en sí, es lo que puedes hacer con él. Esto se lo escuché a varios de los creadores de lenguajes de programación, en el que decían cosas, por ejemplo, PHP es aburrido, lo divertido es lo que haces con él. Y lo mismo puede aplicar con este sistema operativo, en este caso pues estamos hablando de Linux. Linux por sí solo en su shell tiene un poder suficiente para escribir programas interpretados con un poder excepcional. No le pide nada a lenguajes de programación interpretados como Python o PHP. De hecho, yo he diseñado sistemas web basándome solo en el shell. Ni siquiera he tenido que usar PHP para hacer cosas sencillas, pero al final de cuentas me he podido brincar PHP muchas veces, y Python y hasta lenguaje C. Si no te vas a meter con el fierro, si no vas a escribir un driver, si no te vas a meter con el kernel, muchas veces ni siquiera necesitas tener un lenguaje C y su compilador para hacer una solución de un sistema. Muchas veces hasta con un script te es suficiente. ¿Por qué? Porque no te vas a meter ya con el fierro. Y Linux en sí mismo es un framework muy poderoso que podría desarrollar sistemas muy poderosos y muy robustos y estables. Y todo esto a base de puro shell, a puro bash en este caso, que es el que estamos manejando. En este capítulo vamos a hablar sobre variables, los tipos de variables y las condicionales que podemos usar con estas variables. Porque ¿de qué nos sirve tener una variable si no podemos hacer nada con ellas? Y aquí ya lo que vamos a empezar a ver es que los comandos que vayamos aprendiendo, junto con lo que ya llevamos aprendido, lo único que tenemos que hacer es fusionarlos y usar la imaginación para conseguir que el sistema haga cosas que se supone que no debería hacer. O sea, son soluciones que nosotros estamos proponiendo y estamos haciendo a partir de piezas pequeñas. Recuerden que la filosofía de Linux y de cualquier tipo de Unix, y es el motivo por el cual mucha gente odia systemd, es que los, los programas deben hacer cosas pequeñas, una única cosa, pero la deben hacer bien. Y esto que hacen bien no debe fallar, debe ser perfecto. Porque a partir de estos pequeños pedazos que hacen su tarea muy bien, tú los puedes ir fusionando y creando cosas más complicadas. Pero para que no se caiga en pedazos todo esto, estas pequeñas piezas deben funcionar bien. Por ejemplo, de los comandos que hemos aprendido, el echo, su trabajo es mostrarnos cadenas de texto en la pantalla. Esa es su chamba, no tiene que hacer otra cosa. Echo no tiene por qué crearnos un directorio cuando su propósito es mostrarnos una cadena de texto. El creador de directorios, que es el mkdir, que es lo que ya hemos visto, no tendría por qué mandarnos una cadena de texto porque su propósito es crear un directorio. Su chamba es hacer un directorio. Y si la hace perfectamente, ya cumplió. Esa pieza de código es perfecta. Es la filosofía de Linux. Y aquí es este asunto del systemd que está haciendo demasiadas cosas. Esto lo platicaremos en otros videos más adelante. Es lo que desagrada a muchas personas porque el systemd se mete a hacer cosas que no le corresponden. Pero bueno, eso es tema de otro video porque ahora vamos sobre las variables y qué hacer con ellas. Y de aquí pues vamos a ir armando cosas. Con lo que ya hemos ido aprendiendo vamos a darnos cuenta que ya podemos hacer cosas realmente un poquito más complejas, que ya se pueden poner en producción, que ya pueden hacer algo por nosotros. Las computadoras de hecho son nuestras esclavas. Ellas hacen lo que nosotros le digamos. Es saber este tipo de cosas hace que haya un ser inanimado, que es tu esclavo, que en este caso es la computadora, haciendo tu trabajo. Mientras tú descansas, la máquina hace que tú ganes dinero y no te esfuerces. Pero esto ya queda a tu nivel intelectual, cómo fusionas las piezas y hasta dónde llega tu imaginación. Yo solo te puedo dar el empujón, pero ¿qué hacer con el conocimiento? Pues eso ya está limitado por tu imaginación, eso ya está limitado por ti. Ahora, pues le toca el turno a las variables y a lo que puedes hacer con ellas, como condicionales, bucles.
y tal vez incluso alguna que otra operación matemática, solo para que vean que se puede, porque no sería muy necesario en un script en algunas ocasiones, pero se puede si hace falta. Y como siempre, dar alguna explicación e integrar todo lo que les puedo mostrar como conocimiento para que esto haga clic y se vaya entretejiendo. Todos los capítulos al final tienen que ver con todos. Y lo que no entienden en un capítulo en este momento podría ser que al ver un segundo capítulo o un tercero, de pronto digan, ah, lo que no entendía este capítulo es porque estaba fusionado con este otro y con este, pero ya sabiendo estos tres capítulos, ah, pues es que así es como funciona. Esto es lo complicado de decidir qué es lo que les voy a tratar de enseñar primero. Si les voy a primero enseñar a usar el sistema de archivos, o la red, o los usuarios, o administrarlo, porque al final de cuentas, un sistema tipo Unix está integrado en sí mismo, es recursivo a sí mismo. Es decir, a pesar, lo podemos ver en los capítulos iniciales, donde yo estoy usando comandos que no les explico qué hacen, hasta que avanzamos en el video y ya les explico y pueden volver a ver el primer video y entonces les va a hacer clic perfectamente. Y no hay una forma de no mostrar comandos aunque no entiendan lo que hacen, porque pues al final todo está interconectado y es necesario usarlos. Y a veces no sabrán qué es lo que estoy haciendo hasta que lleguemos al video donde eso se explica y puedan recordar en qué video vieron eso que no entendían, volverlo a ver y decir, ah, era esto, de esto se trataba. Pues ya sin más dilación, vamos sobre el tema de hoy. Lo primero que vamos a ver son variables comunes y corrientes, variables de hecho estáticas, en donde nosotros les entregamos el valor inicial, lo que en cualquier lenguaje de programación esto sería inicializar la variable. En un script tipo shell bash como los que estamos manejando en Linux, realmente todo es una cadena de texto, así que aquí no hay enteros, no hay pues flotantes, números reales, ningún tipo de dato que no sea una cadena de texto. Que podemos hacer cosas apoyándonos de programas con estos valores ya es diferente. De que se puede, pero es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo almacenar un valor en una variable. El valor almacenado siempre va a ser una cadena de texto, sin importar si este valor que le estamos dando es un valor numérico. Es decir, si le ponemos el número 6, no entiende que es el número 6, entiende que es el texto 6 y eso es todo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varias formas. La más sencilla es simplemente poner el nombre de la variable seguida de un igual y el valor que queremos almacenar. Por ejemplo, edad igual a 6. Con eso ya hemos creado una variable que se llama edad. Las variables aquí en Linux son muy parecidas a las de PHP, empiezan por el signo de dólar. Para obtener su valor, pues se obtendrá con el signo de dólar. De hecho, PHP fue muy sencillo de aprender para la gente que conocía sistemas tipo Unix hace muchos años, pues porque realmente está muy emparentado en lo que es el lenguaje C y lo que son los scripts de shell. Por ejemplo, para un programador de PHP esto no es nada extraño. Obtener el valor de edad es esto. Obtenemos su valor, esto es el número 6. Así es como obtenemos el valor que ha quedado almacenado en la variable. De hecho, podemos ver cuántas variables hay ahí simplemente poniendo... De hecho, podemos saber cuántas variables hay ahí usando el comando set. Set a secas. Todo esto que está aquí son variables. Hay una variable que se llama user, que es las dragon. Todo esto lo podemos usar en scripts si hiciera falta. El tipo sistema operativo nos dice que se vale Linux GNU. Vamos a ver. Hay una variable que se llama OSType. Vamos a ver si es cierto. OSType. ¿Qué nos devuelve esto? Linux GNU. Nos dice que estamos conectados por SSH. Nos dice el puerto. O sea, aquí hay demasiada información que podemos usar en nuestros scripts para que esto funcione y haga cosas. Si quisiéramos ir a nuestro home, pues de hecho podemos hacer... Aquí hay una variable que se llama home. Ya hemos entendido en otros videos que podemos hacer esto para ir al home o poner una tilde. Pero con lo que acabamos de ver ahí, podemos hacer esto y sería exactamente igual de válido.
porque existe una variable que tiene la ruta a mi home y podemos verlo. Entonces, con esto obtenemos los valores que están aquí. De hecho, en esta misma lista se ha sumado la variable que creé hace un momento, la variable edad, con el valor 6. Y aquí están todas las demás variables que podrían servirnos para usarlo en un script. El tipo de lenguaje del teclado, el home, el hostname, por si lo requiriéramos, el tipo de host, si quisiéramos saber en un script si estamos parados en un Intel, en una arquitectura tipo x86, y en este 4 de 64 bits, o si esto fuese un Raspberry Pi, seguramente diría ARM o Arch 64. La versión del bash en el que estamos. Vamos, aquí hay información para todo lo que uno necesite. Pues esta es una variable común y corriente y podemos crear cualquier otra como quién, y le ponemos aquí eres tú, y con eso acabamos de crear una variable que se llama, de hecho no quién sino kie, si queremos ver su valor, kie eres tú. Otra forma es con export, export go ir, es exactamente igual, solo que se ha creado una variable con el comando export. ¿Cómo sabemos que está ahí go? Pues porque si mando a llamar go, dice ir, que es el valor que yo le acabo de dar. Y básicamente esto es una variable, puede tener números, pero simplemente no va a suceder absolutamente nada porque todo para el sistema de bash es una cadena de texto. Ahora ya sabemos cómo hacer variables y está muy padre y sabemos que las podríamos usar en un script, pero ¿cómo le podríamos dar un uso más real? O sea, ¿qué podemos hacer con esto realmente de primera mano con estas variables? Bueno, recordemos que yo soy un usuario que no tiene privilegios y por lo tanto, si yo quisiera venir a Vim, donde están los comandos del sistema, si yo quisiese instalar un programa, pues primero no podría instalarlo en el sistema, tendría que instalarlo en mi home porque es el único lugar donde yo tengo permisos de escritura. ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí como algo funcional? Porque yo podría requerir una variable aquí. Bueno, existe una variable de sistema muy común en la mayoría de los sistemas operativos que se llama path. El PATH, el path o ruta, que literalmente se traduce como ruta o camino, pues lo que dice es en dónde encontrar los archivos que son ejecutables. Esa variable de hecho ya está declarada, se declara al arranque del sistema operativo. También existe en Windows, como dije, es una variable muy común. Esta variable la podemos llamar como path. Todo lo que esté en estas rutas se ejecuta directamente. Es decir, si yo quiero ejecutar un script, por ejemplo, mis scripts de instalación, el que hicimos en capítulos anteriores, yo no puedo llegar y decir mis scripts de instalación directamente. Nunca se va a ejecutar. Para que yo lo ejecute tendría que ponerle punto diagonal y ejecutarlo. Eso es lo normal. Eso es porque mi carpeta home no es parte de la ruta de cosas que se ejecutan, no está en el path. ¿Cómo yo podría, ahora que sé esto, tomar ventaja? Yo puedo crear mi propio bin y podría llamarle podría ser cualquier nombre, podría ser apps, mis apps, pero siguiendo el estándar de Linux le voy a llamar bin, así que vamos a borrar las apps. Entonces ahí tenemos bin y voy a mover mis scripts de instalación a bin. Ok, ahí está en bin, pero pues, esto sigue sin funcionar. O sea, si yo quiero llamar esto no va a pasar absolutamente nada porque bin no es parte de las rutas que están en path y lo podemos volver a ver con el comando echo aquí.
¿qué puedo hacer yo para que este conocimiento que acabo de adquirir de manipular variables me sea útil? Pues vamos a anexarlo. Primero podemos preguntar la ruta en la que está bin. En caso de no saberlo, nos posicionamos en bin y le decimos, bueno, ¿dónde estoy? Estás aquí, esta es la ruta. La voy a copiar y le voy a decir al sistema, ¿sabes qué? Exporta path con el valor que tiene path, dos puntos, diagonal home, las dragon bin. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Va a sobreescribir la variable path con el valor que tiene path, es decir, va a borrar la variable, pero antes de borrarla, y en vez de borrarla lo que va a hacer es sobreescribirla, primero va a tomar su valor. A ese valor le va a sumar con dos puntos, que es el separador de este formato de path, la ruta que le acabo de poner. Y después de que tenga toda esa ruta, que de hecho podemos ver el efecto que agarraría, vamos a hacerlo antes de darle enter a esto. El efecto que agarraría, que yo haga esto, es mostrarnos la ruta que ya tenía, pero si se dan cuenta, aquí yo le estoy agregando en esta parte de la cadena de texto esto. Bueno, lo que yo estoy haciendo con este comando, este export path, que es igual a path, es decirle, path ahora va a valer lo que valía path más la carpeta que he decidido que sea mi bin. Esto está en mi propio home. Esto yo lo controlo. Aquí no necesito ni permisos, ni que venga el root a darme permisos, ni nada. Todo esto tiene que ver conmigo. Yo puedo compilar mis propios programas y meterlo en mi propio bin. Y yo aquí mismo puedo crear mi propia estructura, mi etc, mi var. Yo puedo hacer aquí mi propio micromundo de sistema Unix en mi propio home. Muy bien. Pues ya existe en el path y lo podemos corroborar. Ya existe en el path esa ruta. Eso quiere decir que yo ya podría ejecutar directamente mi script de instalación, como lo hacemos con el ls, que simplemente ponemos ls y funciona. Probemos que es cierto, mi script de instalación ya lo ejecuta, porque ya está en la ruta de una variable path. Este es un uso que se le puede dar a las variables, y en este caso muy específico a la de path, anexarle al valor que tenía otro valor que me sirve para crear la ruta de donde voy a ejecutar yo mis propios programas, que no dependen de del administrador o de otro usuario. Y esto es más o menos el asunto de separación de protección de memoria, de por qué es muy complicado que haya virus. Todo esto está relacionado. Mucha gente dice que no hay 100% sistemas seguros, en lo que sí tienen razón es en eso, pero se la podemos poner complicada a los hackers. Después, cuando vayan entendiendo este tipo de cosas, se van a dar cuenta por qué algunos decimos que un virus en Linux es un despropósito. Y se van a dar cuenta que muchos de esos que dicen que hay mucho malware y mucho virus, no son más que otras personas que se han leído un panfleto de un tipo que sabía mucho menos que ellos y simplemente lo repiten como loros. A lo mejor ahorita no les está haciendo mucho sentido, pero poco a poco vamos a ir a adquirir el conocimiento y les va a hacer clic el por qué un virus en Linux sería un completo despropósito. No tiene sentido, no lo hay. Yo a veces pregunto, pues a ver, dime un virus que hayas visto en Linux. Un virus, no un malware. Un virus porque hay mucho geniecillo por ahí que no puede diferenciar entre malware y virus, cuando virus es un tipo de malware. Y ellos a veces se refieren a virus como malware en general, cuando es al revés. Lo general es el malware y el virus es uno de los tipos de malware. Como también hay otro tipo como las bombas lógicas, como también hay otro tipo como los troyanos, como los gusanos. Vamos, malware es el genérico, no virus. Virus es una subdivisión del malware. Y muchos de estos listillos dicen que hay virus en Linux cuando en realidad lo que tienen que decir es en Linux hay algunos malwares y aún así estos malwares se las ven medio complicadas cuando entramos en este tipo de temas. Pero bueno, este tema no habla de si hay virus o no en Linux, sino de las variables. Continuemos con las variables. En el capítulo anterior
hablamos de las tuberías, los flujos y las tuberías o los pipes, como una salida de un programa podría ser la entrada de otro. Pero, ¿y si no queremos que la salida de un programa fuese la entrada de otro? Es más, lo que queremos es preservar el valor de un programa. ¿Cómo se preservan los valores? Pues en variables. Una forma de preservar valores en variables es por medio de la apóstrofe invertida. La apóstrofe invertida nos permite que lo que se esté ejecutando, o más bien dicho, el programa que pongamos adentro de esta apóstrofe invertida, se almacene como variable. Por ejemplo, esto sería redundante, pero es un ejemplo. Estas dos cosas hacen exactamente lo mismo. Yo puedo decirle a esto texto 1, soy un texto. Se lo estoy declarando directamente, o sea, voy a crear una variable que se llama text1, esto ya lo vimos hace un momento, esto funciona. Pero, ¿qué pasaría si lo que yo quiero es capturar una cadena de texto de salida de un programa? Pues, ¿qué programas conocemos hasta ahorita que saquen cadenas de texto? Pues el eco es el que conocemos, vamos a hacerlo con el eco. Entonces vamos a decirle texto2 es igual a este apóstrofe y ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí el comando echo soy texto y le voy a dar enter. No se escribió absolutamente nada. En el capítulo anterior de las tuberías y los pipes y esto, sabemos que pudimos habérselo mandado como la entrada de otro programa, pero aquí no lo mandamos a ningún lado. De hecho, ya tampoco salió en el standard output que hubiese sido la misma consola. ¿A dónde se fue ese valor de soy texto? Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando variables. Así que ese valor ha sido retenido en una variable que se llama texto2. Y ahí está, soy texto. Lo que acabamos de hacer con esto es que cualquier programa que nos vaya a dar una salida de datos, podemos tomar esos datos y meterlos en una variable y preservarlos para cuando lo vayamos a necesitar. Normalmente esto lo haremos dentro de un script en donde estamos haciendo alguna solución de sistema, pero se puede, o sea, esta es una segunda forma de crear una variable con su valor. Hacer que un programa te devuelva su valor y en vez de mandarlo a la pantalla, lo almacene para su uso posterior en una variable. Eso lo hacemos con estas apóstrofes invertidas. Esta que está aquí, que es medio complicada en algunos teclados, especialmente en los latinoamericanos, pero es esta apóstrofe invertido. O no sé qué nombre tenga en sus países, yo le llamo apóstrofe invertido. Y con eso podemos retener valores que podemos usar en un futuro y necesitamos primero conservarlos. No nos interesa mandárselo a un programa por tubería ni por flujo. Nos interesa que se quede permanentemente en una variable. Otro ejemplo que podemos usar para no usar echo, sino vamos a usar otro comando que da salidas. Por ejemplo, el comando date que nos devuelve la fecha. Y que esto como usuario me sirve, puedo ver la fecha y la hora actual del sistema, pero por algún motivo que aún no sabemos, yo necesito preservar este valor porque yo necesito tener la fecha en este momento en el script que estoy ejecutando. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo. Aquí el comando sería date y aquí yo creo una variable que se llame fecha y ahora simplemente existe una variable que tiene el valor de fecha y lo podemos comprobar. Pues dime qué vale la variable fecha. ¿Por qué lo necesitamos una variable? Porque a lo mejor más adelante necesitamos hacer una condicional, lo metemos en un if, lo metemos en un for, en un while y queremos hacer algo con esto. O sea, por algún motivo queremos retener ese valor porque en el futuro vamos a trabajar con él. Tan simple como eso, o sea, es porque necesitamos retener el valor y de esta manera eso es una segunda forma de usar las variables. La primera fue yo le asigno el valor que yo quiera directamente, o sea, variable es igual a lo que yo diga, lo que yo quiero almacenar, o puedo simplemente
en una segunda forma, crear una variable con el valor de la salida de un programa y retenerlo en ese valor en esa variable. Y pueden haber muchos usos para eso. Es como dije, ahorita estamos aprendiendo que se puede hacer. Una vez que sabes que se puede hacer, con tu imaginación tienes que formular cómo le das uso a esto. Vamos a hacer algo muy básico, pero que en los lenguajes cuando estás aprendiendo es algo que normalmente se hace como una suma. Digo, porque ahorita estamos almacenando puras cadenas de texto y como les he dicho, estas variables nada más entienden de texto, pero se apoyan de los programas que tiene el sistema para hacer cosas. De hecho, podríamos escribir un programa que acepte como parámetros números, que también serían texto desde la perspectiva del parámetro, pero que adentro del programa los convierta en números y haga funciones matemáticas con ellos. No va a ser necesario escribir ese programa porque de hecho existe ya ese programa, se llama Expreg, no sé cómo pronunciarlo, que básicamente es una expresión. Eh, Esta expresión pues es esto, es una expresión. Y si yo a esto le digo 2 más 2, eh, estos son los parámetros de este comando, y aquí le digo suma o resultado de suma, pues debería valer 4. Vamos a ver si es cierto. Es 4. ¿Y por qué vale 4? Porque si lo sacamos a expresión de los apóstrofes, le ponemos 2 más 2, pues nos da 4, 2 más 5. O sea, hay programas que ya hacen esas cosas. Si no lo hubiera, incluso podríamos escribir ahorita uno rápido que lo haga, pero este lo hace por nosotros. Y lo único que hicimos es que, a pesar de que estos son cadenas de texto o son caracteres de texto, expresión lo que está haciendo es que toma esos parámetros, los suma y los devuelve de nuevo como un texto que puede ser almacenado en una variable, como en este caso lo hicimos con resultado suma. Esto también adentro de un script, si por algún motivo necesitamos hacer una sumatoria, contar, vamos, esto nos resuelve ese problema en ese momento. Hay una variable especial de la que quiero hablar aquí. Esta es una variable de sistema que se encuentra pues en básicamente casi en cualquier tipo de Unix. Es la variable interrogación. Esta es una variable muy especial que por sí sola no dice mucho, siempre nos va a devolver un número nos los devuelve como texto, pero al final es un número. Y estos números significan algo. Ese algo lo que significa para nosotros como sysadmin o como programadores de un sistema hecho en Bash, en Linux, es cómo terminó un programa. Si terminó bien o terminó mal. Por ejemplo, podemos decirle mkdir, créame un directorio que se llame hola. Inmediatamente consultamos el valor que tiene la variable sistema interrogación y es 0. 0 significa que terminó correctamente, que no hubo ningún error. ¿Qué pasaría si yo quisiera crear un directorio en donde no tengo permisos, por ejemplo en el raíz? Vamos a intentarlo. Permiso denegado. ¿Qué es lo que vale interrogación? 1. Este 1 significa cualquier cosa diferente a 0, porque ahí podría ser un 1, 2, 3 o 4. Habría que leer la documentación del comando para saber qué significa ese error. El 1 simplemente puede ser un error en general, no funcionó bien. Podría ser que me haya devuelto un 2, que significa intentó escribir en un lugar donde no puede. Pero por regla general, el 0 significa bien, terminó perfectamente, y cualquier cosa distinta a 0 significa hubo un problema. Todos los comandos escritos en lenguaje C devuelven un valor hacia esta variable. Por ejemplo, el haber hecho este cd y regresar a mi home y haberlo hecho correctamente
debería ser que el valor de interrogación sea 0, porque sí lo pudo hacer, sí me pudo regresar a mi carpeta home. Esta variable está muy ligada al sistema operativo, que a su vez el sistema operativo, los tipos de Unix, están muy ligados al lenguaje que los construyó. El lenguaje que los construyó es el lenguaje C. Desde la perspectiva de un sistema tipo Unix, todos los programas no son más que una función. Es decir, todo el sistema operativo es un gran framework y todo el sistema es un gran lenguaje de programación. Cuando yo hago ls, en realidad, desde la perspectiva del sistema, aparte que ya me arrojó algo a mí como humano, desde su perspectiva es que existe una función que se llama ls, que hizo algo y que retornó un valor. Aparte de lo que me retornó de texto, al sistema le retorna este 0. ¿Y de dónde viene este 0? ¿Y por qué estoy hablando acerca de lo ligado que está el lenguaje C con lo que estamos haciendo justo ahora? ¿Por qué el lenguaje C está ligado de esta manera? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Vamos a crear una carpeta que se llame C y vamos a escribir un pequeñito programa en C. Bueno, uno y tal vez un par más. Los programadores, pues la mayoría ya sabe de esto y los que no, ahora se van a ir enterando. Vamos a hacer un programa .c, algo muy sencillo, ¿no? De hecho no necesito hacer gran cosa. De hecho ni siquiera necesitaría hacer esto que estoy haciendo, pero es por costumbre. Aquí viene la parte importante. Todos los programas en C, aunque se puede usar void para el main, aunque se puede, no se debe usar. ¿Por qué no? Porque como dije hace un momento, el sistema operativo está muy ligado al lenguaje al que lo construyó. El lenguaje en el que se construyeron los sistemas tipo Unix es C. Y desde la perspectiva del sistema operativo, todo programa simplemente es una función dentro de un gran programa que es el sistema operativo. Por eso, por si no lo sabían, el por qué hay que declarar una función main, pero siempre de tipo entera, es porque después de que termine la ejecución del programa, siempre van a encontrar un return. Este return es lo que va a capturar la variable admiración. Si yo aquí le digo un return 0, yo me estoy comunicando con el sistema operativo y con el sysadmin diciéndole, este programa terminó perfectamente y sin errores. De hecho, con este código es suficiente para compilarlo y mostrarlo. Vamos a compilar esto. Como esta carpeta no se encuentra dentro del pad, no puedo llamar directamente pro, pero sí la puedo llamar en forma local. No hace nada, pero le devolvió lo que queríamos a la variable interrogación, que es el 0. Vamos a modificar este programa ligeramente. Y le vamos a decir que retorne un 1. O bueno, un 2. Cualquier cosa que no sea 0, desde la perspectiva del sistema operativo, es algo salió muy mal aquí. Esto tiene que retornar 0. 0 significa que todo se ejecutó perfectamente, pero si retorna algo diferente a 0, es que algo está mal aquí. Obviamente aquí no está sucediendo nada malo. Yo le estoy retornando 2 porque quiero, pero lo correcto es que retorne 0 si yo sé que terminó bien, y que retorne algo diferente a 0 si yo sé que algo salió mal. Entonces vamos a volverla a compilar y vamos a volver a ejecutar. Lo que debería valer esta interrogación en este momento ahora es 2. Y ahí está, es el 2. De esta manera podemos ver cómo el sistema operativo se encuentra estrechamente relacionado al lenguaje de programación que lo construyó. Lo construyeron con el lenguaje C. De hecho, muchos lenguajes de programación como Free Pascal y algunos otros que he visto, realmente cuando compilan, lo que están haciendo cuando están en un tipo Unix es que compilan su código a C, y una vez que lo han compilado a C, lo vuelven a compilar usando el compilador de GNU-C o cualquier otro compilador de C,
y ya queda como una aplicación del sistema. Pero no lo compilan, o la mayoría de ellos no lo compila directamente, sino si pueden ver los pasos que está haciendo, se van a dar cuenta que muchos de estos lenguajes como Free Pascal, lo que va a hacer primero es escribir el mismo código de Pascal compilado a código, en lugar de código máquina, a código C, y esta a su vez va a ser otra vez compilado y ahora sí ya a código máquina, pero no pasó directamente a máquina, sino primero a C, porque es C el que está relacionado estrechamente con el sistema operativo, no Pascal, no C Sharp, no Java, no ningún otro lenguaje. En todo sistema Unix, el verdadero papá de los pollitos es el lenguaje C y todo está construido en C. Incluso Rust y cualquier otro lenguaje que anden inventando por ahí. Al final estos lenguajes tienen que hablarle a papá C y decirle, voy a compilar esto, ayúdame, porque el sistema está escrito en C. Aunque lo pudieran hacer directamente, la mayoría estoy casi seguro que va a optar por compilar a C y luego compilar a máquina. Y lo que les quería mostrar con esto es lo ligado que está el lenguaje de programación C con el sistema operativo en sí, al punto que yo desde mi script recibo información de lo que hay en un programa. Y ahora, además, saben el por qué cuando están escribiendo un programa en C, normalmente se tiene que regresar algo, siempre debe haber un retorno de una función, en este caso la función main. Todo aquel que escribe aquí void es algo muy malo que no debe hacer. Esto está mal. Y retirar esto está peor. Porque espera que se regrese algo. Por lo menos espera que le digas que está bien o mal. Pero aquí es como dejarlo en visto. O sea, el sistema se queda así como, ¿aquí qué pasó? Digo, el sistema no va a colapsar porque no le retornes un valor, pero es tortura. Si se tratara de un ser vivo, estás torturándolo porque no sabe qué pasó. Sabe que terminó abruptamente, pero no sabe ni por qué terminó, si terminó correctamente, si hubo un error o no lo hubo. Entonces siempre lo correcto en cualquier programa es retornar un valor y por estándar y definición cualquier valor diferente a cero es que algo salió muy mal. Y sabiendo eso, tú puedes hacer un script. Digamos que en tu script tú tratas de escribir en una carpeta en la que no tienes permisos, pero tú intentas escribir y resulta que el sistema operativo no te va a dejar porque no tienes permisos. Tú tendrías que evaluar la variable especial interrogación y ver si terminó correctamente. Si el valor es cero, puedes continuar con tu script. De lo contrario, tienes que tomar una decisión. No pudiste escribir qué voy a hacer. Eso como programador del script, pues ya te corresponde a ti saber qué vas a hacer. Esto entraría más o menos como en el try catch. Sería como intentar hacer un try catch de lenguajes más como C Sharp o como Java, en donde cada que haces una función compleja, lo mandas a un try catch, donde ve si realmente se hizo lo que tú querías o si algo falló. Esto a lo mejor ahorita no te hace mucho sentido, pero estoy seguro que en videos futuros y más cuando te metas a programación, de pronto te va a hacer clic y vas a decir, ah, es por eso que pasaban estas cosas. Y es así, de eso se trata este capítulo, acerca de las variables, cómo darle un uso, cómo saber que un programa terminó bien, cómo saber que un programa terminó mal, qué hacer con la información que me devolvió, si me devolvió algo diferente a cero y yo estoy programando un script, porque normalmente si yo hago esto, pues yo sé que terminó bien, o sea, sería absurdo que yo ande revisando que terminó bien, porque yo mismo lo estoy viendo que terminó bien. Pero si este ls fuese parte de un script donde yo no estoy viendo absolutamente nada, sino está ocurriendo en automático en el sistema, ¿cómo se entera el programa que salió bien o que salió mal? Pues revisando el valor que tiene la variable especial interrogación. Y aquí me va a dar un cero perpetuo porque el eco, le estoy diciendo que con eco me muestra el valor de la interrogación y me lo muestra y por lo tanto cuando eco termina devuelve cero y interrogación vuelve a valer cero.
y de nuevo le vuelvo a preguntar, interrogación, siempre vuelve a valer cero y siempre va a valer cero. Por eso siempre me da cero de primera mano con ese eco, hasta que haya un programa que falla y entonces no va a devolver cero. Espero que haya quedado claro esta parte, porque esto es importante, especialmente a la hora de que nos vamos a meter a hacer script de sistemas. Los scripts son importantes, especialmente si estás administrando servidores, porque tú quieres que las tareas se hagan automáticas. Tú no necesitas estar enfrente de la computadora resolviendo las cosas. Tú esperas que se haga automático, que la computadora trabaje para ti, para que la computadora haga dinero para ti. Hay una regla general de todo sysadmin que es universal. Los mejores sysadmin, los mejores usuarios de sistemas tipo Unix son flojos. Esto lo sabe todo el mundo y es un orgullo decirlo. Si tú eres un buen sysadmin, te puedes dar el lujo de ser flojo. ¿Por qué? Porque tu trabajo lo está haciendo tu computadora. Ella es la que está trabajando para que tú ganes dinero. Cualquier sysadmin que sea muy dedicado, es decir, que tú lo ves que siempre está en el teclado verificando, siempre está viendo que estás comprobando errores, siempre está viendo que algo está mal o no y lo trata de corregir manualmente, ese no es un buen sysadmin, no es un buen usuario, porque significa que no ha podido automatizar las tareas que deberían ser automáticas y casi todo en el sistema se puede automatizar. Que esto se entraría incluso en una subdiscusión de por qué en un servidor puede o no haber un entorno gráfico. Yo quisiera saber cómo lo harían para automatizar tareas en un entorno gráfico, porque eso sería muy interesante. ¿Cómo van a hacer que el mouse se mueva sola y dé clic en algún lugar? ¿Cómo van a hacer que un formulario se rellene solo? Eso yo quiero ver cómo lo van a hacer para que me digan que un servidor necesita un entorno gráfico. No se trata de si tiene la RAM, la capacidad de hacerlo, se trata de la funcionalidad. Como usuario te sirve, pero como para servidores definitivamente no, porque no me imagino el mouse moviéndose solo, haciendo cosas de administración. En cambio, en esta parte, lo que sí es verdaderamente Linux, te permite hacer cosas que se van a hacer automáticas. Tú simplemente llegas, prendes el servidor o prendes tu computadora y te vas a tomar un café, mientras la computadora hace todo el trabajo por ti, mientras puedes jugar con tu celular, puedes jugar con lo que tú quieras, puedes aprender nuevas cosas, puedes dedicarte a leer nuevos libros, aprender nuevas técnicas, nuevas disciplinas de sistemas. Y tu trabajo lo está haciendo la computadora. En realidad te pagan a ti por el trabajo que está haciendo tu esclavo, que es tu computadora, mientras tú dedicas tu tiempo a aprender otras cosas. Pues considérenlo, lo que estoy diciendo. Ahora es el turno, ya que supimos que hay variables y que podemos almacenar cosas, ¿qué más podemos hacer con estas variables? Normalmente en los lenguajes de programación tenemos opciones variadas, entre ellas el control de flujos, el control de toma de decisiones. Normalmente lo hacemos con bucles como el for, el while, o tomamos decisiones con condicionales como el if. Eso también lo podemos hacer aquí y podemos respaldarnos en archivos, en variables, para tomar decisiones de lo que podemos hacer en el sistema. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer algo como esto en el sistema. Vamos a ir, de entrada, vamos a ir a la carpeta bin, porque sería más cómodo hacerlo aquí. Es más, vamos a borrar todo esto. Sería más cómodo hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque al inicio del video pusimos esta carpeta como parte del path y por lo tanto podemos ejecutar lo que pongamos aquí en cualquier parte de nuestra carpeta home, no necesariamente estando posicionados aquí. Y me ahorraría el tener que estar poniendo punto diagonal cada vez que quiero ejecutar algo. Vamos a hacer el experimento de una condicional basada en un archivo. Le vamos a poner script if con el shell bash y darle permisos de ejecución. En realidad pude haber hecho esto igual. Touch script if hace exactamente lo mismo que hice en este momento, solo que me gusta mucho usar el VI de una vez para empezar a escribir.
Pero el touch lo que hace es escribir un archivo y dejármelo con 0 bytes. Yo trato de aprovechar no solamente crear el archivo, sino inicializar lo que ya sé que va a llevar, como el script, la primera línea, que es el shell que voy a usar. Entonces, tenemos que existe un archivo que se llama script-if. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con este script? Esto no necesariamente tiene que ser un script, lo podemos hacer directamente en la línea de comandos, pero es más cómodo hacerlo dentro de un script, porque normalmente nos va a dar separación de líneas y va a esperar a que metamos un comando y que lo terminemos. Un if se cierra con un fi, que sería como el begin, o sea, el inicio del if, y el end sería el fi. Entonces, si yo aquí le meto un if, esto espera que lo termine con un fi de entrada. Ahora, ¿qué tiene que haber aquí? Aquí tiene que haber unas llaves o unos corchetes. Y estos corchetes adentro llevarían la condicional. Le vamos a decir que queremos condicionarlo a un archivo. Un archivo que va a estar aquí mismo, en esta misma ruta. Y este archivo, pues se va a llamar archivo. No me voy a quebrar la cabeza. Y aquí le vamos a poner entonces. Then significa entonces. Escribe con eco. Encontré el archivo. Y en caso contrario, no lo encontré. Vamos a ver qué pasa si ejecuto script if. Se dan cuenta, ya ni siquiera tengo que ponerle punto y coma y hasta lo encuentra entre todos los demás. Me dice, no lo encontré. ¿Por qué no lo encontró? Pues además le dijimos que lo buscara en la carpeta en la que se está ejecutando el script if. Pues porque no existe ningún archivo llamado archivo. Según el código que pusimos, el archivo que tiene que buscar se llama archivo. Vamos a crearlo, archivo. Entonces ahora sí existe un archivo aquí que se llama archivos. Y vamos a volver a ejecutar script if. Ahora sí lo encontró. Este es un ejemplo de cómo usar un if para un archivo. ¿Qué uso le podemos dar a esto? Si estamos haciendo nuestro propio sistema, nuestro propio arrancador para, por ejemplo, no querer hacer un script del systemd que nos levante un servidor web, nosotros podríamos hacer que el script que levanta el servidor web, que escriba un archivo que diga status y en el status started, o sea, que el servidor web ya fue inicializado. Y de esa manera podemos saber que está funcionando el servidor web, porque después si queremos apagarlo, no podemos apagar algo que no sabemos si está prendido o no, o sea, si está funcionando o no. O no deberíamos intentar levantar un servicio si no sabemos si ya está levantado previamente, porque si lo intentamos volver a levantar, va a colisionar con el puerto 80 o el 443, que son los que normalmente se usan para esto. Entonces yo aquí podría hacer un script que se encargue de levantar el servidor web y que una vez que ya lo levantó, consulto que terminó correctamente con la variable interrogación, veo que no hubo un error, que sí pudo levantar el servidor web. Y entonces en la siguiente parte de mi script yo escribo un archivo con el touch y le digo iniciado. Y si vuelvo a ejecutar este sistema, este script que acabo de hacer para levantar el servidor web, primero compruebo si existe el archivo levantado o ejecutado. Y si existe no hago nada. ¿Por qué? Porque está levantado. Entonces, cuando yo le dé de baja, o sea, hago un script para dar de baja ese servicio web, lo que tengo que hacer es borrar ese script, borrar este archivo, para que la próxima vez que lo quiera levantar, el archivo no existe, y entonces la condición sea, ahora sí, levántalo porque está detenido, está apagado, ya que el archivo que me servía de prueba, que está prendido, que está funcionando, no está. Entonces voy a asumir que no está funcionando y lo voy a intentar levantar. Ese es un ejemplo de lo que podemos hacer con este tipo de condicionales al buscar archivos. Si lo encuentras, haz algo. Aquí simplemente dijo lo encontré. Y si no lo encuentras, pues haz otra cosa. Aquí simplemente dijo no lo encontré. Eso depende de tu imaginación como el diseñador de este script que va a resolver algo en tu sistema. Ahora, no necesariamente tenemos que evaluar archivos, podemos evaluar cosas como cadenas de texto normalmente.
pero podemos evaluarlas. Por ejemplo, vamos a modificar no, vamos a hacer otro script. Uno que diga eh, stream com- compare. Vamos a comparar cadenas y vamos a modificarlo. Entonces aquí le vamos a decir que queremos que revise si lo que estamos escribiendo es equivalente o no. ¿Cómo haríamos eso? Esto tiene, a diferencia de los lenguajes de programación donde normalmente pondríamos un igual igual o un diferente o es mayor o menor que, a veces se puede hacer, pero esto en realidad tiene sus parámetros. Hay un parámetro, por ejemplo, que es el menos LT, el cual es que el valor de la izquierda es menor al de la derecha, lo que equivaldría a esto, o lo inverso, esto sería menos LE. Vamos que hay bastante para ver en la documentación de cómo hacer la comparación. Ahorita vamos a usar la equivalencia y de hecho no se quebraron mucho la cabeza al usar el parámetro de equivalencia. En un lenguaje de programación tradicional sería igual igual, pero aquí es diagonal EQ de equivalente. Ahora, ¿qué cosa debería ser equivalente? Los parámetros que acepta cualquier programa o cualquier script se le pueden pasar como parámetros en la línea de comandos. Al entrar aquí, para el sistema esto es una función y mete variables automáticas y estas variables son especiales como la de interrogación. Ya vienen predefinidas. El primer parámetro será el número 1 y el segundo parámetro será el número 2. Y así hasta el parámetro 10 que será el número 10 y hasta el infinito. Eso quiere decir que si yo voy a manejar dos parámetros, yo aquí le pondría variable 1 y aquí variable 2. Estas variables aquí no tienen ningún sentido, o sea, esto no vale nada hasta que yo no le paso los parámetros. Por parámetros me refiero a esto, o sea, cuando tú lanzas un programa como stream compare o comparación de cadenas, que además creo que existe aquí en la máquina, a lo mejor le tengo que cambiar el nombre, mejor le vamos a cambiar el nombre, stream a comparar para no fallarle, aunque sí es mejor no colisionar. Si yo le digo aquí comparar valor 1, esto se va a asignar a la variable %1 y valor 2 se asignaría a la variable %2. De ahí es donde va a sacar esos valores. Esto se los va a pasar el sistema operativo y va a crear automáticamente las variables. La variable %1 y %2. Y si yo aquí le meto otro valor, esto sería la %3. Digo, perdón, no por ciento, dólar 3, porque no estoy usando el signo de porcentaje, sino el de dólar para la creación de variables. Las variables se manejan con dólar, como si fuese PHP. Entonces, vamos a ver si es cierto. Aquí le vamos a decir que si fue equivalente, ambos valores son iguales. En caso contrario, los valores son diferentes. Vamos a ver si es cierto. Comparar Last Dragon. Los valores son diferentes, además de que aquí tengo un error de sintaxis, porque last esperaba una expresión entera. Oh, ok, aquí este es un error mío. Eh, Hace un momento les estaba hablando que es menor y mayor que, esto es porque está tratando con números y efectivamente yo estoy tratando con cadenas. Entonces con las cadenas sí puedo aplicar el igual porque es una cadena de texto. Es porque los valores que estoy poniendo pues no son... vamos a ver. 0 y 1, los valores son diferentes. 1 y 1, los valores son iguales. Eso que les dije hace rato de menos LT, menos LE y equivalente, está hablando de números. Aunque eso lo convierte a números internamente. Pero cuando se trata de texto, sí tengo que usar igual o diferente como en cualquier otro lenguaje de programación. Porque
pues es la forma de diferenciar. O sea, ¿cómo sabría el sistema que yo estoy hablando de este uno como texto o como un uno numérico? La diferencia es la forma en la que lo comparo. Lo comparo con igual, se trata de cadena de texto. Lo comparo con menos EQ de equivalencia, entonces lo estoy tratando como un número. Entonces, no es lo mismo 1 que 10, por ejemplo, los valores son diferentes. Aquí los estoy tratando como un número. Vamos a tratarlos entonces como cadenas. Ya no va a ser EQ, va a ser igual. Entonces, los valores son diferentes, los valores son iguales, pero ojo, esto ya no lo está comparando como números, lo está comparando como texto. Last Dragon, los valores son diferentes, a menos que fuese dragón, dragón. Ahora los valores son iguales. Los valores que tienen que saber es que aquí son, cuando se trata de cadena de texto es con igual, diferente, el tamaño de las cadenas podría ser así, realmente mayor o menor, o que la cadena no es igual, esta sería su negación, o que la variable está vacía, sería con esto, un menos z, esto sería lo que habría que comparar. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, si se trata de números, aquí fueron cadenas de texto, pero si se tratara de números, entonces sería menos lt es mayor o igual, menos le lo inverso, el equivalente es el igual, eq, y la negación es ne. Hay otros más, pero con esto ya podemos hacer cosas interesantes cuando se tratan de números. Si se tratara de archivos, pues entonces hace un momento probamos con f. Este menos d se trata, no hay que ser muy listo para entender que se trata de si existe el directorio. Menos c es prácticamente como menos f, si existe el archivo. Menos r es si tiene permisos de lectura. Menos w si tiene permisos de escritura o de ejecución. Esto es cuando se trata de comparar cosas con archivos. Tiene otros permisos como cuando se trata de grupo o vamos, hay bastantes ahí para divertirse en cuanto a parámetros de comparación. Pero esto ya se los puedo dejar como de tarea, o sea, ya creo que aquí ya quedó muy claro cómo se hacen las comparaciones. Ahora vamos a hablar sobre los bucles. Ahora vamos con los bucles como el while. Los bucles son como el if en sus condicionales, tienen básicamente las mismas opciones. A mí hay uno que me gusta usar mucho que es el while infinito. Los programadores de cualquier lenguaje ya saben qué significa esto, simplemente es poner en modo true el while, la condición, para que siempre esté repitiéndose. ¿Por qué podrías querer eso? Bueno, pues, te digo que todo depende de tu imaginación. Puedes tener infinitos usos para este tipo de while y pues sí, todo depende de tu imaginación. Vamos a ver cómo sería hacer un while infinito. Vamos a copiar de una vez esto y lo vamos a llamar while. Y aquí va a ser un while. Podremos dejar las condiciones, pero no. Simplemente le vamos a decir que es un true. Va a ser un while infinito. A diferencia del if que empieza con un entonces y en caso de, aquí pues las condiciones no existen porque es un bucle. Aquí es as, while, do, perdón, while es mientras, do es as, o sea, as mientras, y done pues es acabar, entonces es as mientras y done ahí es donde termina lo que tiene que hacer.
Pues, ¿qué vamos a hacer? Es algo muy sencillo. Vamos a hacer un sleep de 1 segundo y vamos a ponerle aquí comando que se ejecuta cada segundo. Y ahora vamos a ejecutar este while. Pues aquí está. Cada segundo se ejecuta el comando echo. Y ya está. Esto es un bucle infinito con while, o lo podríamos usar con parámetros como si fuera un if.